Nuestra invitada de hoy, a Sin Café como excusa, llegó al teatro gracias a la música, porque la música es omnipresente y está allá donde queramos encontrarla, incluso en esa habitación que para ella es ya propia gracias a Virginia Woolf. Hoy nos hace la lengua a pedazos en el Teatro Galileo. Clara Sánchez, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva. Gracias a vosotros, un placer. A todos nuestros invitados les proponemos para comenzar la entrevista un pequeño cuestionario. ¿Te animas? Sí. Vamos sí. a por ello. ¿Beatles o Rolling? Rollins. ¿Dylan o Marley? Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Hermanos, los dos. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasía. ¿Una película para no olvidar? Madre mía. Hay muchísimas. Hay muchísimas películas para no olvidar. Bueno, quizá si tengo que elegir una, Ser o no ser, de Lubitsch. Un libro que siempre tienes en la mesilla. Los relatos de Cortázar. Los cuentos de Cortázar. Un poema al que volver. Poema al que volver. Yo volvería a algún poema de Hierro, no sabría decirte cuál, cualquiera de él. Una canción que forme parte de tu banda sonora. A ver, una canción que forme parte de mi banda sonora. Mi banda sonora está muy hecha a base de música clásica, a base de Bach, fundamentalmente. Pero puedes poner a Beirut también. Una obra que viste y tienes grabada en la retina. El Mahabharata. ¿La actriz crees que nace o se hace? Se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? La música. Y completa esta frase. El teatro siempre... El teatro siempre cambia. Pues hasta aquí nuestro cuestionario, Clara. Vale, Vamos muchas gracias. Soy muy mala con los cuestionarios. No. Además te digo, no, puedo seguir criticando el cuestionario Puedes. como concepto. No, el sí o no, blanco, negro, elegir entre una cosa o la otra. Estoy un poco en una rebelión justo contra eso, ¿sabes? Soy completamente partidaria de los grises, de las dudas, de que las cosas no son excluyentes, ¿sabes? Por ejemplo, Rolling o Beatles, ¿no? He dicho Rolling, pero en realidad los dos. Y tantos así, ¿no? Sí, ciertamente, al final todo tiene un poco de cada, ¿no? Claro, somos mezclas, ¿no? Y hay algo en la vida que nos está todo el tiempo empujando a escoger. Y creo que eso nos hace un poco infelices. Es bastante cierto eso, la verdad. Querría que, bueno, en tu caso ser Que lo actriz... critico con cariño, ¿eh? No, Yo hombre, por entiendo. supuesto. Decías hace un momento que llegaste al teatro gracias a la música. Me parece esto muy curioso. ¿Cómo es esto? Sí, mi vocación era musical, escuché en una de estas profesoras maravillosas de la vida, ¿no? No sé, pues sería pequeñísima, a los 7 años, una profesora muy loca nos puso una sinfonía de Beethoven en clase y a mí aquello me pareció algo, no sé, de otro planeta, me emocionó, me impactó muchísimo y entonces en mi familia no había ningún músico ni nada parecido. Bueno, parecidos sí, Parecido un poco. ya parecidos sí, pero no, pero músicos nada. Y ni siquiera había una relación con la música clásica en casa de ningún tipo, ¿no? Pero a mí aquello me impresionó muchísimo y entonces, pues con 8 años empecé a pedir, quería tocar el piano, quería ser músico y fue una larga batalla, lo conseguí con mucha cabezonería,
conseguí, en mi casa no había dinero, comprar un piano para una niña que empieza a pedir un piano, pues era una locura, pero tanto insistí y tanto pataleé con el tema y me vieron tanta constancia porque empecé a estudiar en una escuelita, sin piano en casa. Total, que al final lo conseguí, me compraron un pequeño pianito que fue el momento más feliz de mi vida cuando veo ese piano en casa. Pianito así de pared, muy modesto, pero claro, para mí era un sueño. Y mi vocación fue musical sigo tocando. Entré en la música porque luego tuve miedo escénico tocando, ya a los 20, ya con la carrera de piano casi acabada y estudiando, bueno, pues composición, armonía, contrapunto, todo, ¿no? Tuve miedo al tocar, me temblaban las manos. Luego, conociendo a grandes músicos, sé que eso, por supuesto, se supera, ¿no? Pero a mí me bloqueó mucho y era joven, no sabía no sabía del poder del tiempo, ¿no? Que ahora sí conozco. Y entonces empecé a tocar el piano, pero en cabaret, porque me independicé muy pronto. O sea, empecé a tocar el piano en cosas ya no clásicas, sino cosas donde podías temblar, ¿no? Con Mozart o con Bach, si estás temblando y te equivocas, es terrible, pero hay otra música más amable donde puedes temblar, ¿no? Y empecé ahí y luego ahí pues empecé a hablar, me llevó el ganarme la vida a través la música y los escenarios, pues acabó resituándome en el camino de la interpretación. Qué curioso este camino, Hmm, ¿no? Y además, sí, de hecho, es luego... como, Sí, sí. perdona, es como dar una vuelta, ¿no? Muy larga para un sitio que en realidad estaba en mi casa, Sí, estaba casi en el destino, pero, podríamos decir. pero yo no lo quería, no, Bueno, no, pero no. al final de eso va la vida, no ir caminando y luego de repente te topas con esto y dices, bueno, pero yo he hecho mi camino. Sí, me pasó, fíjate que hace relativamente poco, hace como unos 6, 7 años. Además recuerdo haciendo Donde hay agravios no hay celos, una función que dirigió Elena Pimenta, fue maravillosa ese espectáculo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y ahí, en esos ensayos, que fueron un gran disfrute, ya dije, bueno, Clara, eres actriz, admítelo, no estás de paso. Ya es así, hay que... Que ya tenía 40 y muchos y llevaba ya 30 trabajando, ¿sabes? Pero Has dicho sí. varias pinceladas que nos llevan a un mismo punto, que es que cuando hablamos de una canción me has dicho, hombre, lo que está más pegado a mí es la música clásica y en concreto Bach, luego tu carrera de piano, y es que no abandonaste del todo la música porque de hecho echando mano de Bach compusiste casi la banda sonora de Una habitación propia, esta Sí, magnífica obra con la que te hemos podido disfrutar tantísimos años. muchas ¿Cómo surgió la gracias. idea de hacer tú el ambiente sonoro? Pues es algo que yo quería hacer desde hacía tiempo. Mi vuelta a la música, aunque nunca la he abandonado, ha sido un poco un ejercicio también de madurez y de valentía, porque yo le cogí miedo siendo lo que más me gustaba, ¿no? Y de hecho, es que yo creo que la música está en todo. Creo que es un poco, no sé, podría ser la madre de las artes, ¿no? Porque el ritmo está en todas partes, la armonía está en todas partes y hay un motor musical que también que nos mueve en todos los sentidos, tanto cuando escribimos como cuando interpretamos y me atrevo a decir que hasta cuando pensamos, ¿no? Está la música ahí, está el latido del corazón ya de entrada, ¿no? Entonces, yo ya había empezado a tocar en un grupo de música que tenemos 3 actores que se llama Los Pájaros Fontaneros, donde somos un grupo mítico porque nunca hemos dado un concierto. Cosas de la vida. Llevamos 5 años ya. Bueno, dimos uno en Almagro en Petit Comité, pero es que no nos lo permiten nuestras agendas. Ensayamos cuando podemos con Jesús Noguero, David Lorente y Santi Antón. Y ya tocando con ellos, me acerqué mucho más, ya me di cuenta de que la música estaba en mis manos, que el piano seguía siendo para mí algo bueno, algo que forma parte de mí. Y entonces cuando estaba con María Ruiz, estábamos un poco planeando, haciendo el plan de una habitación propia, cómo sería el espectáculo, cómo lo imaginábamos, que nos gustaría. María Ruiz enseguida dijo que era importante dividir los capítulos del libro, ¿no? Ya que se trata de una conferencia de un libro, pues era importante esa separación.
Y yo le propuse tocar. Y me dijo, por supuesto que sí, porque María Ruiz se mueve entre la enorme exigencia y la enorme libertad del intérprete, ¿no? Y entonces, pues se lo propuse y lo aceptó. Y en realidad lo que hago es improvisar sobre un preludio de Bach. Claro, porque es que al final en esta obra ha sido casi la convergencia de ambas vocaciones, ¿no? Sí. Esta habitación propia que, bueno, Virginia Woolf, que era una mujer que es que no se puede ni definir. Yo creo que solo lo pueden definir sus propias palabras, ¿no? Que decía que no hay verja ni cerradura ni candado que pueda imponer mi libertad de pensamiento. Una obra que a día de hoy en cierta forma sigue siendo tan vigente y como esas palabras siguen calando tantísimo. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que tienen los genios, ¿no? Que dan con cosas que, fíjate, suelen tener a la vez en esta lucha que tengo contra las dicotomías, ¿no? Sencillez y complejidad. Hasta eso creo que muchas veces va junto. Las ideas de Virginia Woolf en una habitación propia, cuando las lees, son un descubrimiento y al mismo tiempo dices, claro, qué sencillez, si eso estaba ahí, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no vi? ¿Cómo nunca he pensado que si Shakespeare hubiera tenido una hermana, no hubiera podido ni acercarse a la puerta del teatro en la que Shakespeare empezó cuidando a los caballos, ¿no? Ya no podrían ni cuidar al caballo, no le permitirían ni cuidar los caballos. Eh, yo recuerdo de adolescente que no entendía por qué no había referentes femeninos en la música clásica, ¿no? Porque esto lo he dicho mil veces, ¿por qué no había una mujer Bach o una mujer Mozart? Porque yo nunca, mientras tocaba el piano, tocaba partituras escritas por mujeres, pero es que luego he estado años y años, décadas, trabajando como actriz sin jamás interpretar textos escritos por mujeres. El primero, y es para temblar, fue el de Virginia Woolf. Es que es Eh, increíble y es muchos... increíble, pero lo más grave de todo es que no me había dado cuenta. Porque lo Eh, tenemos aprendido. sí, lo tenemos, es como, está normalizado, ¿no? Esa hegemonía masculina está normalizada, ¿no? Y después sí, después ya, fíjate, después empezó un periodo, hice un texto enseguida de Nina Rain. Bueno, ahora esta Teresa de Jesús, que fue anterior, ¿no? Esta Teresa de Jesús es Juan Mayorga, por supuesto, pero está Teresa también, ¿no? Está Teresa también en esa escritura, ¿no? Son También sus hay una mujer palabras, ahí. sí. Sí, entonces, bueno, siguen siendo vigentes, nos interpelan las palabras, las preguntas de Virginia Woolf nos siguen, las preguntas incómodas, ¿no? Esas que lanzaba ella de por qué los hombres beben vino y las mujeres agua, ¿no? O sea, por qué nosotras se nos ha privado del placer, de la cultura, de la enseñanza. Claro que está vigente, o sea, hemos avanzado muchísimo, pero queda muchísimo por, Por hacer. por hacer, claro, muchísimo, ¿no? Ahora mismo otra vez con la pandemia, con los cuidados femeninos, otra vez Vamos para son las atrás. mujeres, sí, son las mujeres las que están soportando la crisis, a ver, los hombres también, pero las mujeres más, ¿no? Vuelvo con una habitación propia, estoy muy contenta porque ya lo puedo decir además, voy a Barcelona 3 semanas ahora. Qué bien, qué alegría. Siempre es Sí, una función para sí, volver a ver, la verdad. sí, 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 voy a Barcelona a la Sala Beckett, me hace muy feliz. Qué Ahora, en maravilla. marzo, sí, Pues qué bien que se pueda volver a disfrutar en Barcelona de esta habitación propia, porque es que es una función para ver una y mil veces, porque además tiene tantas lecturas que es que, en fin, es casi inagotable. Y sí. hablando de mujeres que escriben, saltamos a May Alcott, porque justo esta temporada, Bueno, claro, sí, no te he claro, es hablado de que May Alcott, madre mía. no damos abasto. Y de Lola Blasco, sí, sí, por supuesto. Luego el universo femenino ha entrado en mi trabajo y de Pepa Gamboa, o sea, y ese reparto de mujeres, eso ha sido, y ahí estamos, seguimos de gira. Y es que además se nota mucho como Virginia Woolf o May Alcott fueron capaces, sobre todo May Alcott, ha calado en una, bueno, yo diría que en más de varias generaciones y ha despertado esa creatividad, ese plantearse, yo también puedo hacer esto,
o yo quisiera hacer lo mismo que hacía ella, ¿no? Y reflejarnos en estas mujercitas que al final Lola Blasco planteaba una nueva propuesta, pero que no dejaba también de ser increíble como nos seguimos viendo muy reflejadas en esas mujercitas. Sí, sí, ahí hay una, bueno, yo el texto de Lola Blasco me parece genial. Cuando lo leí me reí, me emocioné a la vez. Creo que es una dramaturga joven que nos va a dar grandes sorpresas y, bueno, grandes sorpresas, pues, bueno, grandes alegrías, ¿no? Y es incisiva, es hiriente, ¿no? Entonces, claro, da un repaso al amor romántico y a la posición de la mujer en el ámbito familiar establecido que, vale, está lejos en época y en geografía, ¿no? La historia de Luis May Alcott, pero un hombre me dijo un día, ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? No, no nos interesa ahora, mujercitas. Y dije, perdona, Tira. hemos crecido con las películas, ha sido nuestro referente femenino. Vamos, era la única película además que había donde de pronto era una historia de mujeres fundamentalmente. Y es un modelo, es un referente para todas nosotras enorme, que el de las películas ha tenido su peligro, porque, bueno, como sabes, la novela se censuró y no te digo lo que se edulcoró en las películas, ¿no? Bueno, Esta última, efectivamente. la última que han hecho, ¿cómo se llama la directora que la ha hecho, por Dios? No sé, Ay, no bueno. me acuerdo, la del 2019 fue. Sí, esta última ya tiene una visión mucho más parecida a, yo creo, a lo que Luis May Alcott defendía, ¿no? Greta Porque ella era Gerwig, una... perdona, Eso es, pues Greta Gerwig. para tenerla Sí, localizada. sí, sí, maravillosa. Bueno, a ver, yo pienso que en absoluto hay ni una literatura, o sea, no, no hay una diferencia entre la escritura ni el arte femenino del masculino. Eso me parece una gran tontería, ¿no? Creo que somos mucho más, esto lo habla mucho, lo dice también Virginia Woolf, ¿no? Habla del ser andrógino, o sea, somos a la vez hombre y mujer. Yo creo mucho en eso, ¿no? Creo que los roles están Creados. exacerbados, exagerados, no son así. Sí, yo veo en mí las dos partes, ¿no? Que ni siquiera sé si se pueden separar. Y en tanta gente, vamos, es que creo que es así, ¿no? Que es una sobreactuación el, el rol, el rol masculino y el femenino, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, sí, completamente. Son roles creados, no dejan de ser, o sea, estándares culturales, vaya. Luisa May Alcott, pues pone ese disfraz de la mujer encima de la mesa, ¿no? Y Lola lo desnuda. Decimos a veces que estas mujercitas es como unas mujercitas a las que por fin podemos as- quitarles hasta las bragas, Sí, ¿no? Las desnudamos. sí, sí, Escuchamos sus secretos, vemos quiénes son, qué había detrás, ¿no? de pronto sabemos quiénes son de verdad, más Sí. allá de su personaje, sí es verdad. Y hoy hablamos aquí, realmente hemos hecho este repaso hasta llegar a Teresa de Jesús y a La lengua en pedazos de Juan Mayorga. Ya hemos hablado justo de Juan Mayorga porque, bueno, como un excelentísimo director, es una función además muy, muy especial, un texto suyo, pero que decías hace un momento, es que tiene mucho de Teresa Jesús de fondo, lógicamente. Una de las características que diría que tiene esta obra es primero la riqueza del castellano, del lenguaje en sí mismo, y que al final se convierte casi en un teatro de palabra pura, en el mejor de los Mm, sentidos. mm, mm. Sí, Mayorga yo creo que tiene una relación tan íntima con las palabras, ¿no? Las cuida, las mima, las ponen, a ver, ¿cómo lo diría? Las revisa también, ¿no? Las examina, experimenta con ellas continuamente. Y en este texto el trabajo que ha hecho sobre el lenguaje es fulgurante, es maravilloso, porque el lenguaje de Teresa de Jesús en sí mismo, si la lees, es una absoluta maravilla,
porque tiene esa mezcla de un lenguaje lleno de imaginación, lleno de vuelo, pero al mismo tiempo con una gran sencillez, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes de las genias, ¿no? De la genialidad, que es que a menudo se ve esta mezcla, ¿no? Eh, y Juan ha logrado, yo no sé cómo ha conseguido que su texto suene a habla a escritura de Teresa de Jesús, está la escritura de Teresa de Jesús, pero la ha reconstruido él. Bueno, reconstruido, no sé si es lo correcto, o sea, ha hecho un trabajo de orfebrería, porque la palabra tal cual de Teresa de Jesús, no sé si resistiría la oralidad de un escenario, y Juan ha conseguido esa palabra escrita hacerla oral y que podamos decirla, ¿no? Hay algo de mucho, de gozar del lenguaje y de la riqueza de nuestro idioma, sí. Sí, además hasta un punto que es verdad que uno percibe a Teresa de Jesús allí. Teresa está en el escenario, está con todos nosotros durante la función. ¿Cómo recuerdas el momento en el que leíste por primera vez este texto y decir, ¿cómo puedo abordar este personaje? No es un personaje cualquiera. He tenido muchísimas dificultades. Primero porque yo soy atea y cuando mi admiradísimo Juan Mayorga me llamó para ofrecerme este personaje, yo estaba llena de dudas. Primero, nadie se parece a Teresa Jesús menos que yo físicamente. O sea, es como la imagen que tenemos de ella está en las antípodas de lo que yo soy, ¿no? De mi naturaleza ya física. Eh, si bien es verdad que vestía de monja, que no vamos a desvelar lo que pasa en la función, ¿vale? Pero es curioso cómo nos igualamos, ¿no? Sí, se O sea, acerca. ¿verdad? Ahí Sí, ya, se hace un híbrido. en ese amago, ya. Pero bueno, yo en verdad decía, para empezar, no, esa imagen que tenemos todos, maravillosa de Concha Velasco, ¿no? Pero es que además, y de los retratos de Teresa, las pocas imágenes que hay, pero las hay, claro, yo nada que ver. Y luego, mi relación con la religión es muy crítica, hipercrítica. No solo es que yo no tenga fe, sino que creo que las religiones han hecho muchísimo daño. Y como feminista ni te cuento lo que opino de lo que ha hecho las religiones con las mujeres y lo que hace la religión con la mujer. Entonces, esto me creaba muchos problemas. Ha sido maravilloso darme cuenta de que todo eso, todos esos pensamientos míos que Juan supo rebatir muy bien, eh, cómo esos pensamientos en realidad eran superficiales, porque la mujer y la escritora Teresa de Jesús va mucho más allá de todo esto y sobre todo es su contexto. Su contexto es el 1500. La celda de Teresa de Jesús es su habitación propia. Y he llegado a pensar que, o sea, fíjate la vuelta que he dado, que de ese rechazo absoluto he llegado a pensar que quizá yo, si hubiera nacido en el 1500, igual hubiera preferido ser monja para poder tener cierto acceso a mi tiempo, a mi persona, a la lectura, a la imaginación, y no esa vida tremenda de las mujeres que morían en el parto número 11, como la propia madre de Teresa que muere cuando ella tiene 12 años, ¿no? Esas mujeres que su vida era un parto tras otro, tras otro, tras otro, y trabajar como bestias de carga, como también denuncia la madre que interpretó en Mujercitas, que ¿no? Varios siglos más tarde también trabaja como una bestia de carga y bueno, no tiene tantas hijas, pero tiene unas cuantas, ¿sabes? Claro, visto desde hoy. Entonces, entonces no somos conscientes desde hoy, de lo que lo que suponía, o sea, yo he parido una vez y sé lo que es. Yo me imagino una vida que fuera eso, de continuo, porque era de continuo. Te dale. Y bueno, pues claro, eres un animal. Entonces, bueno, eh,
Tuve esas dificultades al principio para acercarme a Teresa y luego la admiré profundamente. Son muchas las cosas de ella, muchísimas, porque es un personaje enorme. Muchas las cosas que me han hecho admirarla de esta manera y estar deseando transmitir sus ideas, su pensamiento y lo que creemos que podían ser sus emociones, porque claro, es una inspiración, ¿no? A la hora de interpretar. ¿Cómo era Teresa en realidad? No lo sé. Al final no deja de ser una aproximación, claro, es imposible que Claro, sepamos cómo era ella. claro, es imposible. Pero es curioso cómo has ido trazando este hilo que hemos saltado de Teresa de Jesús a Virginia Woolf, hemos vuelto a May Alcott, hemos vuelto a Teresa de Jesús. Como al final hay un pequeño hilo conductor entre todas ellas, me llama mucho la atención. Además, en contra de lo que podría parecer a priori, ¿no? Que uno piensa, bueno, es las palabras de Teresa de Jesús como llega a su vocación, pero es una función que exige de mantener una tensión increíble. Sí. ¿A quién? ¿A mí o a los espectadores? Ah, bueno, ambos dos, yo diría. Mira, sí, sí, recojo solo lo que has dicho antes de ese hilo, ¿no? Estaba pensando, decía, ¿qué hilo es? Son muchos, es muchos, tiene muchas posibilidades ese hilo, pero hay uno que comparten esas tres escritoras, ¿no? Claro, como escritoras además son muy conscientes y es maravilloso, que es cómo las mujeres eh, reivindicamos tiempo para nosotras. Y hoy también, es que Fundamentalmente, es increíble. ¿eh? Y a día de hoy también, es que es Y a increíble. día de hoy también. O sea, fundamentalmente las mujeres han entregado su tiempo a los otros. Y estas mujeres, si empezamos cronológicamente, es que lo dicen las tres. O sea, de alguna manera lo dicen los tres personajes que tengo la enorme suerte de estar interpretando, además en este momento a la vez, porque las tres funciones están vivas, ¿no? Lo dice. Mira, hay un momento de la función que no sé si es frase de Mayorga o de Teresa porque se confunden, ¿no? Pero si es de Juan, él lo ha sacado, sin duda, de pensamientos de Teresa. Hay un momento que digo, eh, siempre tengo, dice Teresa, siempre tengo deseo de libro y de tiempo para leerlo. Esa frase, siempre cuando llego ahí, en mi, me viene ese hilo que dices, porque es lo que reivindica también tanto Virginia, ¿no? Eh, Tiempo para leer. O sea, y sí, eso te lo da tener una independencia económica Desde y luego. tener una vida propia. Y por supuesto, la madre de Mujercitas también no tiene tiempo, vive para los demás, ¿no? Y perdona que antes, bueno, y esto respecto al hilo, y lo que me decías de la tensión, sí, yo creo que es una función felizmente exigente para las espectadoras y los espectadores. Yo tengo la impresión, en el cuerpo a cuerpo con el público, yo noto una gran atención, creo que es real, creo que se consigue. Eh, y, y una vez más constato la inteligencia del público y que el público desea entrar en universos eh, Exigentes, en cierto sentido. exigentes, complejos, sí, que les lleven a otro lugar. Y ya de entrada, el habla, ¿no? De esta función exige una escucha muy atenta, ¿no? Tú que por lo que veo la Desde has luego que visto, sí, ¿no? no requiere un esfuerzo, no es ni para Exacto. nada el lenguaje con el que hablamos en el día a día, aunque es completamente comprensible, pero sí es verdad que requiere un esfuerzo del espectador y además conseguir ir mucho más allá de la palabra en sí misma. Sí, sí. Y luego para nosotros, bueno, para mí trabajar con Daniel Albaladejo es un regalo, es la segunda vez que lo hago con esta función. Nos habíamos conocido ya en la Compañía Nacional de Teatro Clásico hace muchos años. Estábamos en la misma compañía, pero nunca nos tocaban escenas juntos y siempre decíamos, nosotros tendríamos que hacer cosas juntos, porque notábamos una hermandad, una similitud, un algo. A veces la naturaleza te dice, este humano
tiene algo que ver conmigo, o me entiendo con él. Hay otra frase de Teresa que dice, le dice Teresa la Inquisidora a Daniel, ¿no? Le digo, veo que sois alma con don de Dios para conocer otras. Que es maravilloso, ¿no? Sí, porque además es que es casi tu alter ego durante Sí, es toda mi la alter canción. ego. Entonces, esa tensión de la que hablas con Daniel es maravilloso porque yo me sujeto a sus ojos, entro en sus ojos y no salgo de ahí hasta el final. En algún momento me voy a los ojos de Dios, intento ver a Dios o incluso también a los espectadores, como sabes, hay un momento de comunicación, pero esa tensión realmente, si yo me centro en él, que creo que es lo que hace Teresa fundamentalmente, ¿no? La vida en realidad es comunicación y el escenario también, ¿no? ¿Qué quiere este hombre? ¿Por qué ha entrado en la cocina de mi convento? Si yo entro en sus ojos, viajo con él y la verdad es que es de mucha exigencia, es un viaje tan bello como agotador. Claro, porque después de un personaje así, que tiene algo casi desbordante, como lo es su personalidad, que es absorbente, ¿consigues dejarla en el teatro o es imposible? Teresa va contigo a casa. Está muy mal que diga esto, pero la dejo. Menos mal, ¿no? Porque si no sería Yo, la verdad psíquicamente. es que mm, sí, creo que tengo una relación, creo, bastante saludable con todos mis personajes. Eh, yo pienso que el nuestro es un oficio bello, complejo, misterioso, pero es un oficio como cualquier otro. Somos intérpretes. Yo soy bastante pragmática en esto. Creo que manejamos unas técnicas. Claro que hay cosas que no son explicables y que tienen que ver con la inspiración, como le pasa también a un fontanero, que de pronto sabe la mejor manera de arreglar algo porque le viene, El ¿no? Quiero decir, pálpito. sí, le viene un pálpito. Quiero decir que yo creo, fíjate que este oficio a veces se recibe también de una manera muy extrema, ¿no? A veces sentimos que hay mucho amor, casi diría un amor excesivo, aunque quizá el amor nunca sea suficiente, pero vivimos entre el amor y el odio, ¿no? Es una profesión que es muy admirada o a veces yo creo que demasiado admirada, igual que a veces es demasiado despreciada, ¿no? Cuando, bueno, somos un gremio muy, muy, muy antiguo y fíjate, ahora la pandemia está dejando muy claro la enorme necesidad de trabajadores de la ficción que se necesita, porque necesitamos que esté la ficción, necesitamos las historias, ¿no? Necesitamos salir de la realidad, que nos lleven a otras vidas. Y nosotros pues encarnamos esas otras personas que no somos. Entonces, yo la encarno, encarno a los personajes, entro en ellos, procuro entrar con la mayor profundidad. Pero yo luego me voy a mi casa y estoy con mi familia, mis seres queridos y mi vida, yo, sin el personaje. Y después de tanto tiempo con ella, de estas funciones, de haber indagado tanto en su vida, ¿crees que sabes quién es Teresa de Jesús? ¿Sabrías cómo definirla? ¿Se podría? No, no, ni idea, ni idea. Para mí es muy misteriosa y más la conozco, más misteriosa me parece. Y creo que es lo que suele pasar cuando profundizas en alguien. Creo que nos pasa incluso en las relaciones cercanas. Mm. Tenemos ese espejismo, ¿no? Muchas veces con personas con las que tenemos relaciones de cualquier tipo, relaciones de cualquier tipo de amor, ¿no? De afecto muy cercanas. Y creo que cometemos el error o el acto soberbio de creer que las conocemos y sin embargo estamos llenos de capas, ¿no? Y de que Teresa es enorme. Entonces, Teresa creo que es tan frágil como fuerte, tan firme como dubitativa, tan racional como espiritual.
es que no dejo de encontrarle, y más la lees, y un ser humano es un universo, ¿no? Cada ser humano, tú eres un universo, seguro. Es complejísimo, Y ¿no? Indagar en sí, una persona. yo no sé si a ti te pasa, pero ¿tú sabrías definir cómo eres? No, yo creo que es imposible que nadie se Es, defina, porque además cada claro, uno tiene una percepción de sí mismo que no tiene por qué y además, corresponder con lo que ve y otro. además cambias continuamente y cambias según con quién estás, según dónde, según cuándo, según qué te ha pasado. Estamos en continuo movimiento, además, ¿no? Entonces, bueno, sí, rasgos, cosas que sé de Teresa. Mira, hay una que sí que sé, muy importante. Era muy valiente. Eso sí lo sé. Era muy valiente y eso tiene que ver, yo creo, con otra cosa que también sí sé y que también lo tiene Virginia Woolf y también lo tiene Luisa May Alcott, ¿no? No la madre, no Marmí, creo, pero sí la autora, ¿no? Que interpreta Maite Sandoval. Estas tres mujeres tenían la potencia y la enorme fuerza, la fuerza suficiente como para decidir modificar lo que creían que estaba mal. No dejarse llevar por el río de la vida, ¿no? O por No lo... acomodarse. No. Eso es algo en la vida muy complicado, ¿no? Que vas viendo, que dices, qué importante es si algo creo, si algo no me gusta, intentar cambiarlo. Y en realidad que poco lo hacemos. Y estas grandes mujeres, inmensas mujeres, em, tenían esa, a lo mejor era algo inevitable en su carácter, ¿no? Esa rebeldía, ¿no? Ese de rebelarse contra lo que les parecía dañino o pobre o absurdo o innecesario, ¿no? Es muy difícil porque sé que es complejísimo, pero imaginemos que pudieras hablar con Teresa de Jesús mañana. ¿Qué le preguntarías? Madre mía. Es que, ¿sabes? Pues yo qué sé, mil cosas. Mil cosas le Bueno, supongo que preguntaría. internamente muchas veces le has preguntado cosas, ¿no? Es que le preguntaría mil cosas, ¿no? Mm, Sobre todo, además, le preguntaría, supongo, detalles. Bueno, mira, por egoísmo le preguntaría cosas con las que intento manejarme en el escenario, que cada día salgo un poco a experimentar sobre ellas y cambian de una función a otra, ¿no? Muchas veces me pregunto, en esta escena, en esta situación que ha imaginado Mayorga, que no sabemos si sucedió, en la que un inquisidor viene a decirle a Teresa por qué te has escapado del convento correcto y has montado un convento como a ti te parece que tienes que hacerlo, ¿no? O sea, fíjate la rebeldía que tuvo, que se escapa por la noche con unas monjas para Tener su reconstruir, camino. para emprender su camino y, o sea, imagínate, claro, es que es una fortaleza. Entonces, yo que, claro, cuando tengo que interpretar a esa supuesta Teresa que esa noche que está en ese pequeño conventito que ella ha hecho y llega el inquisidor, y ella no sabe si el inquisidor la va a llevar a la hoguera, si lo va a convencer, qué va a hacer con ella, qué va a hacer con todas las demás, ¿no? Esa situación. Claro, ahí yo le haría preguntas egoístas de actriz para empezar, porque todos los días, Pragmáticas. sí, yo le diría, ¿cuánto miedo tendrías? Porque eso nunca sé calibrarlo. ¿Te sentirías protegida por tu amor a Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Tendrías miedo físico a la muerte? Supongo que sí, que es algo con lo que estoy lidiando durante toda la función, ¿no? ¿Cuántas dosis de miedo tengo que ponerle? ¿O te encararías? ¿Serías obediente o serías impertinente? ¿Eras, cómo hablabas? ¿Te rebelabas? ¿Eras altiva o agachabas la cabeza? ¿Tenías ira? Porque tampoco sé si debe tenerla cuando yo la pongo en el escenario, ¿sabes? Le diría, ¿le pegarías 4 gritos a un hombre? ¿O no? Como yo hago en la función, ¿o no lo harías?
Yo egoístamente para empezar le preguntaría eso. Luego ya supongo que me iría a preguntas más elevadas en el segundo café o té, ¿no? Y es que realmente es curioso como al final todos estos pequeños huecos que se van formando se completan gracias a la imaginación, tanto de ti como Claro, actriz como del total, espectador, que es que ¿qué haríamos sin la imaginación? No podríamos hacer claro. nada. Mm, mm. Bueno, otra cosa que dice Mayorga y que estás tocando ahora que es importantísima y que, bueno, que también tiene que ver, primero, a ver, primero las mujeres lo que sí que hemos podido es imaginar mucho a lo largo de los siglos, porque mira, la Sí. imaginación, eso sí que ha sido, lo has dicho tú antes, no hay verja, cerradura ni candado que puedas imponer a mi libertad de pensamiento, ¿no? De Virginia Woolf. La imaginación, eso siempre ha estado ahí. Es verdad que también eso se ha intentado negar a las mujeres desde que se les prohibía leer. Se les prohibía leer, porque era un peligro para la imaginación. Y de esto habla también la, la lengua en pedazos, ¿no? Del peligro de los libros, ¿no? Pero sí, la imaginación, desde luego, eso, en eso las mujeres, además, como no podíamos vivir la vida real, más allá del hogar, o de la celda, en el caso de las religiosas, pues claro, yo me imagino que las mujeres han conquistado, eh, bueno, conquistado no es un buen ejemplo, porque para qué conquistar nada, pero yo qué sé, han He echado mano. recorrido los anchos océanos a base de la imaginación, han accedido a oficios que se les tenían negados imaginándolos, ¿no? Han habitado una gran parte del mundo a base de imaginación, porque en realidad estaban encerradas en casa. Entonces, claro, Teresa tiene una imaginación desbordante, desbordante, ese músculo que femenino, ¿no? Tan femenino. Mayorga tiene una imaginación también enorme y yo la verdad es que tengo que decir que tampoco se me da mal la imaginación y tiramos de eso, por supuesto, de imaginar esos huecos y como bien dices, creo, espero y deseo y creo que el espectador y la espectadora también, ¿no? Fíjate que verás que duplico nombre de vez en cuando, espectadora, espectador, me importa mucho decirlo, porque lo tengo clarísimo y eso tiene que ver con la imaginación. Yo digo espectador y veo a un A hombre un hombre, sentado en la sí, es verdad, butaca. totalmente. Tengo que decir espectadora para ver a una mujer. Por eso lo reivindico, ¿no? Y ahora la pregunta que es casi obligada, ¿cuándo la lengua se hace pedazos? Ya, ¿cuándo se deja de hablar, no? ¿Cuándo se deja de hablar y también en el pensamiento? Pues supongo que cuando la emoción te desborda. La emoción y la emoción tiene que ver también con la música, ¿no? Pues cuando entramos en nuestra parte más emocional. Pues Clara Sanchís, aquí acaba nuestra entrevista, pero antes de despedirte me gustaría proponerte, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que si pudieran se tomarían un café sin dudarlo. La verdad es que en toda esta charla a mí ya me han venido tantos que no sabría ni por dónde empezar, pero bueno, ¿cuál sería el tuyo? A ver, en este momento, vamos, está clarísimo. O sea, por favor, con Teresa de Jesús. Vamos, eso sería, ojalá mi imaginación fuera capaz de crear una escena en la que me tomo ese café del que hemos hablado con Teresa de Jesús. Pues ojalá pudiéramos celebrarlo y si no siempre tendremos la imaginación para hacerlo. Gracias por prestarnos este tiempo y construir este hilo musical, podría decir, entre tantas historias que tienen tantísimo que ver y que de las que por cierto podemos disfrutar ahora mismo en todas ellas en la escena en concreto de La lengua en pedazos en el Teatro Galileo de Madrid y próximamente La habitación propia en la Sala Beckett de Barcelona. Así Sí, que, y tenemos también de gira en Palabras de Joe, que no se nos olvide. sí, sí, Así que sí. Clara Sanchis, ha sido un verdadero placer Oye, charlar para contigo. mí también ha sido un verdadero placer, ¿eh? Muchas gracias por una entrevista con tanta profundidad. Gracias a ti.